y señores, bienvenidos. Sean todos ustedes a Vagó Junto a Ti Experience. Mi nombre es Galo Pérez y realmente un gusto, un placer poder acompañarlos el día de hoy y sobre todo para mantener estas conversaciones que sin duda alguna nos inspiran cada vez. El día de hoy nos acompaña un talento multifacético con una gran trayectoria. Vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más del invitado del día de hoy. Diego Ortuño es actor, dramaturgo y director de cine y teatro. Estudió televisión y cine en la Universidad San Francisco de Quito y se formó en dirección de fotografía en la EICTV de Cuba, además de completar un máster en documental en Barcelona. Ha dirigido la película ecuatoriana de fantasía y terror Chusalongo. Produjo el largometraje en coproducción ecuatoriano-argentina Mono con Gallinas y dirigió los documentales Los Callejeros y Raluy, así como los largometrajes documentales Bienvenido a tu familia y Camino a la meta, obras nominadas y premiadas en festivales nacionales e internacionales. Reconocido por su sensibilidad, compromiso y su forma única de contar historias que conmueven, es un defensor incansable del arte y la cultura en Ecuador. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Diego Ortuño, a esta edición especial de Vagó Junto a Ti Experience. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, por favor. Gracias. Toma asiento. Muchísimas gracias a ti. Gracias por estar acá con nosotros, por compartir este tiempo, este espacio, contándonos acerca de tu pasión. Creo que lo que más nos motiva y en este trayecto de Vagó Junto a Ti ha sido poder reflejarnos en las historias y saber que es posible cumplir los sueños como los que tú has cumplido. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente disfrutando de esta oportunidad, de esta experiencia aquí en el programa de Vagó y muy motivado también con las historias que se escuchan en este espacio. Chévere, Diego, ¿no? Y qué bonito es poder empezar desde la parte del inicio, desde la génesis de ese talento que empezaba a vislumbrarse. Normalmente lo decíamos anteriormente que los niños empiezan a mostrar ciertas señales de hacia dónde va su oficio, hacia dónde va su talento. Esa es la habilidad, ese es el don. ¿Cómo lo viste tú? A través de la dramaturgia, de las cámaras, del cine, de la comunicación a la final, que es comunicar. Sí, bueno, la historia mía creo que empieza cuando era muy niño, como dices tú. Yo era de esos niños allá en los años 80 que veía muchísima televisión. A mí me encantaba ver televisión y había un programa que pasaban en las tardes que se llamaba Monstruo Cinema. No sé si alguien... Monstruo Cinema. Monstruo Cinema. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Los más mayores se han de acordar. Y era un programa no hay tan mayores, solamente ¿verdad? de monstruos. Y era chistoso porque eran películas de terror, pero eran estas películas de los años 50, de los años 60, Okay. que eran, siempre había el vampiro, la hombre lobo. momia, el hombre lobo, Ajá. el monstruo de la Laguna Negra, y me encantaban esas historias, ¿no? Entonces, claro, después en la noche yo no podía dormir del miedo, pero me gustaba mucho verlas. Y creo que también cuando era niño empezó a ver algunos otros aspectos de mi vida que empezaron ahí a juntarse. La familia de mi mamá es del Carchi, de Tulcán, y yo hacía muchos viajes con mis padres hacia Tulcán, en esa época en la que el carretero era más bien oscuro, porque Claro. viajábamos casi siempre o en la mañana o en la noche, y era oscuro, habían muy pocas casitas que había por ahí de pie, y yo siempre me imaginaba cómo sería vivir en una de esas casitas que estaban en medio de una oscuridad enorme, ¿no? Y ya llegando a Tulcán, tenía mis tíos, mis abuelos, que nos contaban historias de terror, historias de miedo. Obviamente para hacernos dormir rápido, aunque al final no podíamos dormir. Sí. Pero creo que todas esas cosas se fueron juntando y me fueron generando estas ideas de historias en la cabeza que uno no se da cuenta. Creo que cuando uno está en la juventud no se da cuenta de cómo esas historias tienen mucho de ti en el fondo, ¿no? Y hay estos elementos muy metidos en la niñez que luego empezaron a salir cuando yo empecé a dedicarme a hacer cine, y empezaron a salir estas historias y empezaron a verse reflejadas en la pantalla con esta gran intención de contar historias parecidas o de generar las mismas sensaciones que yo había sentido cuando era niño viendo cine. El traspaso de la información en el ser humano ha sido básicamente durante todos los tiempos a través de las historias. Y nos hemos dado cuenta también durante las últimas décadas, muchos estudios se han hecho, de que el profesional, no importa la rama, pero el profesional que mejor cuenta una historia,
mejor le va, mejor es comprendido, más conecta. ¿Y cómo tú viste que existía aquello? Porque una cosa es dejarse deslumbrar por las películas, por lo que tú ves, por la parte de la imagen, pero tú fuiste más al fondo, dijiste, aquí hay una historia que contar. Y ese realmente quiero que sea mi talento. Mi camino será a través de lo audiovisual, será a través del cine, pero hay una historia que contar. ¿Cuáles son esas historias que tú viste como una urgencia también, el querer contarlas, el poder contarlas y el hacerlo? Sí, yo creo que ahí tuve también la suerte de poder estudiar cine, ¿no? Y el momento que estudias cine, te centras mucho justamente en ese tema, en que tienes que contar una historia. O sea, no es solamente hacer algo que técnicamente te llame la atención, sino que tenga un trasfondo interesante. Y que la historia no sea, aparte de la parte técnica que tiene la historia, que te hable de algo más y que cuente algo más, sea de ti, sea de tu sociedad y de lo que estás viviendo. Entonces, yo he pasado por algunas diferentes etapas. Al principio empecé haciendo documentales y me llamaba mucho la atención la realidad social de acá de Ecuador, la realidad social actual, o sea, de ese momento, ¿no? Que estamos hablando, esto era más o menos en el año 2010. Y empecé haciendo documentales que hablaban acerca de la migración, sí, acerca del deporte, acerca de esas cuestiones que tenía nuestro país adentro. Y luego tuve un retorno a la ficción, porque a mí me ha gustado siempre la ficción, y hubo este regreso a esta esencia de lo que eran las historias de terror, las leyendas típicas de nuestro Ecuador. Y justamente yo sentí que en nuestro país las leyendas se están quedando un poco olvidadas. Antes era típico que cuando éramos niños íbamos al colegio y todos sabíamos de las leyendas. Mariangula. Nos las ponían en libros. ¿Cuál más se sabe de esas leyendas de antes? La caja ronca. El chusalongo, dicen por ahí. Y precisamente el chusalongo. Y precisamente el chusalongo, que tiene varios orígenes, creo yo, y en diversas culturas o ciudades se lo concibe de manera diferente. ¿Cómo fue tu acercamiento con el chusalongo? ¿Lo viste? Sí, o sea, justamente ya cuando yo estuve empezando, o sea, hubo un momento que ya empecé a volver a la ficción, hice un cortometraje con esta idea de una leyenda también no muy conocida que era acerca de las huacas. Ajá. Y luego de eso decidí buscar una leyenda con la que pueda explorar una historia más larga. Y buscando encontré el chusalongo. En verdad yo había escuchado poco acerca del chusalongo. Y me dediqué a investigar y a encontrar esta leyenda. Y como tú dices, tiene un montón de relatos diferentes. O sea, se la cuenta de formas diferentes en diferentes pueblos. Claro. Yo hice una investigación en el norte de la sierra, más o menos entre Cayambe y Otavalo, en todo ese sector, yendo a diferentes poblados. Obviamente estaba buscando locaciones, buscando personajes, buscando inspiración, creo yo, pero también iba preguntando a la gente acerca de la leyenda. Y encontré que tenía un montón de orígenes diferentes, que te hablaban de un montón de temas diferentes, que la gente conocía a este personaje a través de diferentes ojos. Y a través de esas pequeñas historias que me iban contando, yo me empecé a imaginar el por qué habrán aparecido estas leyendas. Entonces, hay leyendas de un chusalongo súper sexualizado, por ejemplo, pero le busqué el origen a eso, de dónde pudo haber venido, un chusalongo súper monstruoso, de dónde pudo haber venido, un chusalongo bondadoso también, que hacía el bien o que era la naturaleza, y traté de formarme unas hipótesis para cada una de esas leyendas. Ajá. Y básicamente con eso empecé a construir una historia larga que se convirtió en una película, ¿no? Que es la película de Chusalongo. ¿Qué motivaciones precisamente hacían aparecer al chusalongo bueno o al malo? Y bueno, nos saltamos hasta la película, hasta el chusalongo, y vamos a retornar precisamente para hablar del tema, pero el reto de contar historias aparece cuando tú precisamente ya estudias cine. ¿Y cuáles son esas primeras historias que quisiste contar después de los documentales que nos contabas, que mostrabas precisamente aquellas cosas que ocurren en el país? Y no necesariamente el documental que ve la parte trágica, ¿no? Sino también el tema del deporte, que también te metiste por ahí. Sí, o sea, en documentales yo trabajé un documental que hablaba mucho de migración. Ajá. Y en verdad, como tú dices, a mí siempre me ha gustado ver un poco el lado positivo de las cosas, a pesar de que la migración era una cuestión súper dura para los ecuatorianos en esa época. Después vino un momento en el que tuvieron la oportunidad de juntarse las familias. Entonces, el primer documental que hice yo hablaba acerca de estas familias que vuelven a juntarse luego de haber estado separados durante 5, 10, algunos 15 años y cómo se vuelven a enlazar a nivel sentimental. Y luego el deporte a mí me llamó mucho la atención, el esfuerzo que hacemos los ecuatorianos por llegar a un lugar que no necesariamente
es la cumbre máxima, ¿no? Claro. O sea, hubo este momento cuando Jefferson Pérez ganó la medalla olímpica, que fue un momento en el que los ecuatorianos dijimos, podemos llegar hasta ahí, ¿no? Qué maravilla que fue, Podemos claro. llegar al primer lugar. Pero en general, la meta que tenemos es por lo menos llegar a clasificar a los Juegos Olímpicos. Esa es nuestra primera meta. Y creo que es interesante como personas el trabajar en metas para ir subiendo poco a poco, ¿no? Y que no necesariamente el llegar al primer lugar eso es lo que te hace ganador, sino lo que te hace ganador es superarte a ti mismo y lograr llegar más allá de donde habías llegado anteriormente. Entonces, el otro documental que hice, que se llama Camino a la Meta, justamente hablaba acerca de estos deportistas que tratan de llegar a los Juegos Olímpicos, que tratan de ganar una medalla y que en ese camino se van superando a sí mismos. Pero es contar historias, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran tus referentes en el cine? Ecuatorianos que hayan sido en tu camino y que ahora obviamente son tus colegas, en algunos casos habrás trabajado con muchos de ellos, pero ¿quiénes fueron en su momento los que dijiste tú, pues, esta familia es a la que quiero pertenecer también? Claro, yo me acuerdo cuando yo era niño, se hacía muy poco cine en Ecuador. Claro. Entonces yo veía todas estas películas que no eran de aquí y recuerdo el único cineasta así reconocible era Camilo Luzuriaga. Claro, Camilo Luzuriaga. Y claro, y él había hecho La Tigra. Y La Tigra era una película que no podíamos ver los niños. Entonces yo tenía ganas de ver la película, pero no podía verla. Pero sabía mucho acerca de él, leía en los periódicos cuando salía alguna reseña o algo, como que me enteraba acerca de eso. Y ese era mi referente, o sea, era el Camilo Luzuriaga y saber llegar a hacer películas como él las hacía, ¿no? Como él lograba hacerlas. Luego, cuando estuve en la universidad, tuve la suerte de poder tener de profesor a Sebastián Cordero y logré meterme de pasante a la primera película que hizo él. Y a partir de ese momento, Ratas, Ratones, Rateros. Fuiste pasante en pasante. Ratas, Ratones y Rateros. Qué maravilla, qué experiencia. Y creo que ahí también logré aprender mucho, ¿no? O sea, en realidad el cine es algo que aprendes mucho estando ahí, trabajando, viéndolo. Y también te inspira el ver cómo otras personas logran contar sus historias. Encuentras también la forma de contarlas tú. Oye, qué maravilla. Y en esta incursión, en estos primeros momentos en los que tú te veías frente a una cámara de cine, frente a un set de rodaje, todo lo que involucra en los actores, las actrices, ¿qué partes te empezaban a llamar más la atención? Porque obviamente difiere, ¿no? Desde el sonido, la iluminación, la cámara, todo es muy distinto lo uno de lo otro para buscar un solo producto. Pero ¿qué es lo que a ti te llamaba más la atención de todas esas áreas distintas? Sí, es un poco raro, ¿no? Porque justamente yo lo que quería era contar la historia. Y al final quien termina contándola es el director, la persona que... Exacto. Entonces, al principio... Es tu ojo, ¿no? Es tu lente, tu ojo. Entonces, al principio yo como que no sabía qué función era. Digamos, ya cuando empecé a estudiar, sí, ¿no? Pero cuando era niño, cuando era joven, no sabía que había un director, que había alguien que se encargaba solo de las luces. No sabía lo complejo que era una producción de cine. Ya luego, claro, cuando fui estudiando me fui dando cuenta de que lo que más me llamaba a mí la atención era al principio muchísimo la fotografía, pero luego más la dirección, el poder decir con qué óptica quiero que se cuente una historia, cómo quiero que se cuente. Y fuiste dirigiendo muchos productos, muchos documentales, pero también produjiste y te encontraste con el camino de la producción y un poquito que puedas explicarnos esa diferencia. Porque lo vemos siempre, ¿no? En todas las películas, de ser producido por, dirigido por. ¿Cuál es la diferencia entre el ser productor y el ser director? Hay una definición bien bonita que a mí me gusta con respecto a eso y es el director es el que sueña las historias y el productor es el que le ayuda a que se hagan realidad, que las hace tangibles, ¿no? Entonces, el productor de alguna forma es el que logra que se consigan los recursos para que esas producciones se hagan. Quien logra que haya dinero, que haya el equipo, que haya la parte técnica, que existan las locaciones, se encarga de todo eso, ¿no? Y también es quien de alguna forma le pone los pies en la tierra al director, que muchas veces tiene sueños que en un medio como todo en la vida tenemos limitaciones. Hay un momento en que los sueños solo puedes hacerlos de cierta forma, ¿no? Solo puedes llegar hasta cierto punto. Entonces el productor también le ayuda al director a poner los pies en la tierra y a encontrar la forma de contar una historia con los recursos que hay. Y fuiste productor de una película que también apelaba muchísimo al tema histórico del Ecuador, a lo que significaba, al menos para quienes son de nuestra generación, entre 40 más o menos, hemos tenido y para arriba, muy vivo el conflicto Ecuador-Perú. Y produjiste precisamente la película que habla de este tema
y que le pone una historia también allí. Ese proyecto fue bien interesante porque Mono con gallina. se llama Mono con gallinas. Esta película es una película de un buen amigo mío que es Alfredo León, él es el director, el guionista, y está inspirada en la historia de su tío abuelo, ¿no? Su tío abuelo estuvo en la guerra y tenía una historia súper interesante. Entonces, inspirado en esa historia, él creó el guión para esta película. Y como tú dices, había este nexo, ¿no? Cuando él me contó su proyecto y me pedía que sea el productor de su película, yo encontré esa afinidad porque era algo que también a mí me interesaba, que yo había compartido esa misma temática, entonces me dio ganas de meterme en el proyecto y empezamos a desarrollarlo. Y fue una película, la primera producción que hice yo, una película que fue una coproducción con Argentina, Ajá. que tuvo actores peruanos aquí, súper interesante porque se filmó en una base militar ecuatoriana, simulando que era una base militar peruana. Entonces, en cierta forma, ayudó también, de alguna forma, a cerrar esas heridas que había entre los ecuatorianos y los peruanos, tanto a nivel militar, digamos, como a nivel ya de sociedad. Tuvimos a estos actores peruanos súper reconocidos en Perú que vinieron a Ecuador, que compartieron con los medios de comunicación. Y la película que llegó a gustarle bastante a la gente, aquí en Ecuador hay los premios Colibrí, que son los premios del cine ecuatoriano, y la película ganó el premio del público porque a la gente le gustó bastante, ¿no? Y claro, fue una producción súper grande para esa época y que nos dio un montón de satisfacciones. Oh, esa actuación de Alfredo Espinosa, en general, no, la película es una maravilla. Y logras contar precisamente esta historia que nos comentas, que precisamente del director y en este tema familiar, pero desde el punto de vista de la producción, y si fue la primera película que produjiste, pero fue un exitazo. O sea, ¿cómo verlo también desde ese punto de vista? Decir, esto es lo primero que produzco y fue un éxito porque Mono con Gallina se estuvo muchas semanas en proyección y dio realmente mucho revuelo mediático. Sí, fue una película a la que le fue muy bien y siempre las películas son el resultado de un buen trabajo en equipo, ¿no? Entonces, claro, en Mono con Gallinas pasó esto, que creo que es una de las cosas que he tenido yo la suerte de que pasen en los proyectos, y es que se junta un equipo que se apasiona por la historia y que tiene muchas ganas de que esa historia funcione. Entonces, todo el mundo trabaja con un objetivo súper claro y luego terminas teniendo una película que funciona bien. En Mono con Gallinas también tuvimos la suerte de pensar muy bien en la parte de la distribución. Entonces trabajamos bien en cómo llevarla a las salas de cine, en cómo armar las campañas para que la gente se entere acerca de la película, en traer a los actores extranjeros que eran conocidos para la etapa de la distribución. Entonces todo eso también hizo que el público se enganche con la película. Y fue una película desde el punto de vista de la producción súper complicada, porque filmábamos en la selva, teníamos el clima en contra, o sea, nos llovía, se destruyó una de las locaciones que teníamos, se inundó por un río que creció, o sea, teníamos un montón de problemas, pero sin embargo, fue una producción que logró hacerse, que a veces yo pienso, por suerte fue la primera vez que hice, porque ya con experiencia no sé si me volvería a meter en algo así. O sea, dices, capaz, no, o sea, viendo el panorama, pero se ha evidenciado en todo caso que tú has podido poner sobre la mesa de una manera muy estratégica todas las piezas para que funcione, con conocimiento de causa, porque precisamente de eso se trata, saber desde cómo funciona el cable más pequeño hasta las estrategias de distribución. Sí, esa es una parte súper importante, creo yo, cuando estás tanto como director o como productor, el haber pasado por todo el camino de todas las personas que hacen una película. O sea, si tú estás produciendo o dirigiendo y alguna vez estuviste a cargo del catering, ¿no? De darle de comer a la gente, entiendes los problemas que puede tener ese departamento. Y si estuviste recogiendo cables, sabes que se necesita tiempo para recoger cables y sabes hasta dónde puedes presionar o qué requerimientos tiene cada miembro del equipo para poder hacer que todo funcione bien. Y que todo funcione como un relojito. Y la verdad, dentro de todas estas historias que has querido contar y pasando por la parte de los documentales y pasando por esta película con esa esencia histórica, pasamos a la parte de la ficción absoluta que tiene que ver con el traer una de estas leyendas ecuatorianas a la pantalla grande. ¿Y cuáles fueron esos primeros retos para poder traer una historia de terror? Porque poder lograr una película de terror es algo que generalmente no se escucha en producciones ecuatorianas. Sí, yo creo que el primer reto fue justamente el hecho de que había muchas puertas cerradas. O sea, cuando yo mencionaba que era una película de terror, las puertas se cerraban automáticamente.
Creo que habían muchos espacios que normalmente se dedican a financiar el cine o apoyar el cine, que tenían metido en la cabeza que en Ecuador tenemos que hacer solamente dramas, ¿no? Sí. Y de repente se cerraban las puertas para el terror. Pero luego, claro, ya cuando el proyecto fue avanzando, el proyecto tuvo el chance de salir del país primero. Entonces llevamos el guión en desarrollo a un mercado que es en Argentina y ahí ganamos un par de premios. Y ahí se empezaron a abrir las puertas. La gente empezó a ver en esta leyenda de terror que parecía súper sencilla, empezó a ver una historia que tenía más profundidad, que hablaba de más temas sociales, de temas de nuestro país, de cosmovisión, o sea, tenía un montón de elementos, un montón de capas que le hacían interesante. Entonces ahí fue cuando empezó a desarrollarse, pero al principio la principal limitación era esa, ¿no? Es terror, no queremos. Exacto, y quitar ese estigma, ¿no? Pero bonito sentirte también como esa herramienta que en su momento quitó ese sticker, ¿no? Que teníamos pegado de decir, no, solamente o drama o películas donde se hable de delincuencia específicamente, o el narcotráfico, que fue incluso un estilo y un género televisivo en su momento, y saltarnos a otras cosas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la historia. ¿Cuál es la historia que tú sabías de Chusalongo y cuál es la que tú propones en la película? A ver, la historia de todas las versiones de Chusalongo que yo había escuchado, la que a mí más me gustaba era una que habla acerca de un campesino que estaba ya atardeciendo y él les pide a sus hijas que vayan a cuidar los animales en una casita que estaba en una colina cerca de donde él estaba trabajando. Ajá. Entonces las hijas van a esta colina a cuidar a los animales, se encierran ahí, meten, qué sé yo, la vaca, tenían unos cuyes y de repente ya cae el sol y las niñas escuchan unos golpes en la puerta. Entonces cuando abren la puerta se encuentran con un niño de unos 6 años que lo que les parece bien extraño es que es un niño rubio. Ellas son campesinas ecuatorianas, no son indígenas, y se encuentran con un niño rubio de ojos azules que se lo veía que estaba enfermo, que estaba abandonado. Entonces lo hacen entrar a la casa y empiezan a cuidar de él, le ofrecen alimentos. Este niño como que le costaba comunicarse con ellas, pero de repente este niño se convierte en un monstruo que las ataca y se alimenta de la sangre de las chicas. Ya, ok. Y el padre, cuando ve que las chicas no salían, que ya les había enviado hace rato a la casa a cuidar los animales, sintiendo que algo malo está pasando, va hacia la casa y se encuentra con esto, ¿no? Con las chicas que han sido asesinadas y se encuentra con este monstruo todavía en una esquina de la casa, escondido en la oscuridad. Y se decide atacarlo, saca su machete, pero este monstruo sale de la casa, escapa hacia el bosque, el padre lo persigue y dice la leyenda que fue la última vez que vieron a este hombre, ¿no? Fue la última vez que lo vieron mientras perseguía al Chusalongo por el bosque. Entonces, sí da miedo. Sí da miedo. Sí da miedo. Entonces, con esa historia, esa es la que más me interesaba a mí, ¿no? Esa es la que yo quería de alguna forma hacerla más grande. Porque había la otra que se les aparece a los borrachitos, que Ajá. se les aparece a quienes llegaban tarde a la casa, entre otras cosas más, ¿no? Pero este en particular es el que a ti te llamó la atención. Esa es la que me gustaba como para contar la película. Pero hubo otra muy interesante y es que en el campo se dice mucho a las chicas que no vayan solas al campo porque se les puede aparecer el Chusalongo. Ajá. Y la razón es que el Chusalongo las puede dejar embarazadas, ¿no? Entonces hablan de un ser que ataca a las mujeres en el campo y que abusa sexualmente de ellas y las deja embarazadas. Y investigando así para la película, encontré un artículo que hablaba acerca de que seguramente esta leyenda fue creada para justificar los abusos que había de los hacendados a las chicas campesinas. Y claro, luego nacían bebés blancos de ojos azules y no sabían hijos de quién era. Entonces decían, fue hijo del Chusalongo, el hacendado no se responsabilizaba y quedaba ahí. Y el esposo tranquilo dijo, no, el Chusalongo. Sí, ha sido el Chusalongo. No pasa nada. Qué suerte. Solamente no vayan al campo. Sí. Entonces, claro, hay esta visión bien interesante y ahí yo me pongo a pensar que las leyendas, todas las leyendas tienen algo de verdad y algo de mentira, ¿no? Sí. Y las leyendas han sido, especialmente las de terror, creadas para de alguna forma modelar nuestros comportamientos, tratar de evitar que las chicas vayan solas al campo, sea por razones reales, por miedos, por lo que sea. Obviamente está el tema de los abusos que también había en esa época, los femicidios que también había. Hay historias de Chusalongo que es un asesino, en cambio es un ser que solamente mata. Hay que se les aparece a los borrachitos. Entonces, claro, no te emborraches porque se te va a aparecer el Chusalongo. Esa historia me parece que dice que los lleva hasta una quebrada y hace que se caigan a la quebrada.
Va muy de la Entonces, mano con los refranes, va muy... De la sabiduría popular a la final, ¿no es cierto? sí, es justamente eso. Y entonces con todas estas ideas empecé a pensar yo, ¿no? ¿Cómo se podría contar una historia un poco más larga que tenga estas hipótesis? Entonces, la película en realidad es una serie de hipótesis de por qué el Chusalongo, por ejemplo, pudo haber tenido ojos azules, ¿no? Ujú. ¿Por qué el Chusalongo pudo haberse alimentado de sangre? ¿Qué pasaba con estas chicas que quedaban embarazadas? Entonces, con todos esos relatos pequeñitos y con una serie de escenas tomadas de las diferentes leyendas, se va armando esta historia grande que está ambientada a finales del siglo XIX. Me parecía que era una época que funcionaba bien para ambientarla y Porque no que, había luz principalmente. porque no había luz, porque no había luz, pero también porque el Chusalongo tiene mucho de este conflicto social Claro. entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre los blancos y los indígenas. Y claro, justamente la película está ambientada en el año en el que la revolución liberal está a punto de tomarse el país. Entonces se aprovecha también este ambiente de guerra, de tensión, para potenciar un poco la historia del Chusalongo. Qué interesante, porque estás hablando de algo que va más allá de lo que vemos en la pantalla. O sea, realmente hay un análisis y de cómo cuento yo esta historia para que tenga un concepto real, que pise los textos de los actores y las actrices sobre cimientos en los cuales la gente puede investigar un poco más y decir, wow, o sea, tiene razón, tiene sentido, se conectan estas cosas y así es como vamos de a poquito contando la historia. En algunos de estos proyectos que has grabado, o digamos en el de Chusalongo ya específicamente, ¿pasó algo? ¿Algo extraño? Te digo, verás, porque yo participé en una obra de teatro que hablaba mucho de la magia, del esoterismo, de las cosas, y creo que uno medio convoca bastante, y de repente se cerraban las puertas, se quedaban encerrados las personas. Bueno, dos sí era porque querían quedarse encerrados, pero en general uno o se predispone. ¿Qué será, Diego? ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo de eso? Yo me he vuelto una persona que cree mucho en todo. O sea, creo sea que le quieras llamar energías, que le quieras llamar espíritus, sí creo que hay algo ahí, ¿no? A mí personalmente nunca me pasó nada. O sea, también creo que hay personas que están más predispuestas o que son capaces de ver ciertas cosas. Tal vez una cosa rara sí me pasó ahora que me acuerdo. Estábamos grabando una escena que era en la noche, en esta época en la que no había luz, Claro. entonces todo tenía que estar oscuro. Y lo único que iluminaba la escena era un farolito. Entonces el actor tenía un farolito que tenía que dar la luz hacia toda la escena. Teníamos una luz de respaldo, ¿no? que ayudaba a generar la sensación del farol. Y teníamos dos escenas juntas. La una era con un caballo y la otra era una escena solo con el actor. Entonces, bueno, vino el caballo, hicimos la escena con el caballo, se acabó la escena, bueno, ya acabamos, que se vaya el caballo. Se fue el caballo y estábamos rodando la otra escena y de repente vimos la sombra del caballo en la pared. Y no lo vi solo yo, esa me pasó a mí y también al director de fotografía. Entonces, claro, fue como, oigan, ¿no? ya acabamos con el caballo, ya ves en el caballo, pero ya no estaba el caballo. Y todo el mundo nos dijo, no, si el caballo ya se fue hace rato. Entonces, los dos nos quedamos un poco sorprendidos, pero al final no nos asustamos ni nada, seguimos grabando y se quedó ahí. Pero a otras personas dentro del equipo de producción sí les pasaba cosas. O sea, había una de las chicas, por ejemplo, que grabábamos en un bosque, igual ya en la noche, y ella decía que veía un duende en uno de los árboles, ¿no? No. Al Chusalongo se lo describe como un duende. Claro. También. Y ella El hombre de sombrero grande. también, ajá, el hombre del Sí. sombrero grande. Y claro, todos o sea, estábamos trabajando y yo le veía a ella que estaba súper concentrada en lo que hacía, ¿no? Y le decía, ¿estás bien? Y me dice, no quiero ver allá porque está un duende en ese árbol viéndome, ¿no? Entonces no quería mirar para allá. Uno de los actores también grabamos en una hacienda súper antigua, que era una hacienda que tiene tradición también de que hay espíritus y cosas raras. Y él cuenta también que explorando la hacienda, entró en una habitación y cuando entró en la habitación se encontró con un montón de gente que estaba allí, que no eran de esta época, ¿no? O sea, él dice que vio... O sea, no vio un fantasma, indígenas, vio una asamblea. Vio una asamblea de fantasmas. Una asamblea de fantasmas ahí exigiendo sus derechos. Ajá. Queremos ser más visibles. Básicamente sí. Y claro, Chusalongo habla mucho también de estas injusticias que había con los indígenas. Y esta hacienda en la que nosotros grabamos es una hacienda donde hubo mucho maltrato a los indígenas,
hubo abusos, hubo castigos. Entonces él sintió que tenía que pedirles permiso a ellos para contar, dice, ¿no? para contar la historia. Entonces les pidió permiso y bueno, y luego ya siguió con su trabajo y se metió en el papel. Sí, por si acaso, no nos estamos burlando, solamente estamos diciendo, contando anécdotas y experiencias, nada más. Y la verdad es que de esas seguramente hay muchas, pero también hay muchas cosas y experiencias que vendrán, porque Chuzalongo es una historia que no termina, porque efectivamente todavía hay mucho camino por recorrer, muchas pantallas en las que tiene que aparecer. ¿Cuáles son las siguientes pantallas en las que podremos ver a Chuzalongo? Porque Mono con Gallinas se puede ver en Choloflix, ahí la pude ver yo, pero Chuzalongo, ¿dónde lo podemos ver? ¿O cuándo lo podemos ver? Sí, las películas siempre tienen este recorrido, ¿no? Que empiezan por salas de cine y luego van a diferentes pantallas. Y Chuzalongo también en algún momento va a estar en Cholo Plus. Mono con Gallinas, claro, está ahí. Está también, bueno, hay algunos proyectos míos que están ahí en Cholo Plus que se los puede ver. Y Chuzalongo tiene que estar en algún momento en Cholo Plus. Estamos tratando también de colocarlo en alguna pantalla fuera del país. O sea, seguramente se va a estrenar en Perú porque es una coproducción con Perú. Va a tener proyecciones en España. En España quisiéramos hacer un estreno grande, pero parece que va a ser complicado. Y a lo mejor va a haber proyecciones más pequeñas, pero como hay mucho público ecuatoriano en España, es importante también que sepan y que se enteren para que vayan a ver la película. Y claro, luego ya estará en la plataforma nacional también. Y tiene un contexto bastante latinoamericano, así que donde hay un Chuzalongo, esa película sin duda va a tener muchísimo éxito, porque es Latinoamérica en general, nos unen muchísimo las leyendas, nos unen mucho las historias comunes, y creo que esa puede ser, ¿tú crees, Diego, una de las labores de quienes, como tú, plasman el arte a través de contar historias, poder ver esos puntos comunes que tenemos? Es bien interesante porque a ver, a Chuzalongo, por ejemplo, le ha ido súper bien en México. En México hemos estado en 3 festivales ya y ha ganado 2 premios. Entonces, y siempre que estamos en festivales en México, el público nos dice, oye, esto se parece a nuestro país, ¿no? Sí. Tanto la estética, la gente, la misma leyenda, las cosas que pasan. Estuvimos en Brasil también y en Brasil también nos dijeron, tenemos una leyenda parecida. Entonces, ahí está. Chuzalonguiño. Ajá. Y resulta que yo no sé, o sea, yo nunca lo pensé una historia que llegue a Latinoamérica, o sea, no lo pensé desde ese punto de vista. Creo que es bien interesante contar algo muy sincero, ¿no? O sea, tratar de contar lo que tú quieres contar. Sí es importante, obviamente, ya después cuando vas a llevar la película a diferentes lugares, encontrar las fortalezas que tiene para tratar de llegar lo mejor a diferentes mercados. Pero cuando estás haciendo la historia, cuando estás contando la historia, creo que es importante contar lo que tú sientes, lo que llevas dentro. O sea, Chuzalongo al final fue una película que salió muy de lo que yo quería contar y al final terminó conectándose con un montón de personas que les llamaba la atención y que formaron parte del equipo y ayudaron a que la película se haga. Lo mismo pasó con Mono con Gallinas, ¿no? Era algo muy del director y de repente a mí me parecía que yo tenía ciertas conexiones con ese proyecto y también me gustó y la película también salió fuera del país y llegó a otros mercados. Entonces, creo que cuando uno cuenta la historia tiene que ser una historia muy auténtica, muy de uno, muy personal. Y que la labor de Diego, de personas como tú, siga siendo que a través de los diferentes medios que vienen a hacer las películas, que vienen a hacer los documentales, las producciones en general que se hacen, el objetivo fundamental sea encontrar esos puntos comunes que tenemos y de esa manera crece el público, crece la audiencia, pero sobre todo crece ese nivel de conciencia de dónde venimos, de lo que somos y lo que queremos ir. ¿A dónde va Diego Ortuño de aquí en adelante? ¿Qué es lo que se viene para él? Seguir trabajando en estos proyectos. El cine aquí en Ecuador es bastante complejo. Hacer una película toma entre 6 años y 10 años, entonces toma mucho tiempo conseguir que los proyectos se desarrollen y se hagan. A nivel de mi trabajo como productor, siempre estoy involucrado en diferentes proyectos tratando de apoyar para que logren ejecutarse. A mí me encanta esto de contar leyendas tradicionales de Ecuador. Me encanta que ocurran en otra época, que no sea en la época actual. Me gusta mucho que tengamos estos monstruos que por ahí, por ejemplo, puede haber una conexión con el mundo, ¿no? Chuzalongo es una historia de vampiros al final. O sea, cuando ya ves la película dices, esta es una película de vampiros, a pesar de que tienes al ser súper Chuzalongo, pero es como un vampiro andino. Entonces me gusta también utilizar estos monstruos que son conocidos en el mundo y me gustaría hacer proyectos así. Me gustaría también llevar al cine historias de nuestra literatura. A mí me encanta este libro que es Guasipungo,
que habla mucho también de nosotros, de lo que es nuestro país, y me gustaría llegar a hacer esa Qué película. maravilla sería. Pero son muchos proyectos, entonces hay que seguir trabajando para que se hagan. Y hay muchas cosas por hacer y Ecuador tiene muchas cosas por mostrar todavía, mucha esencia, mucha cultura. Diego, realmente de corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vago junto a ti Experience. Un fuerte aplauso para Diego, por favor. Hemos conocido más del cine, de las películas, de tus proyectos. Queremos agradecerte por tu tiempo y seguro sabremos mucho más de ti muy pronto. Listo, muchísimas gracias. Un gusto haber participado aquí y siempre abierto para poder colaborar con lo que sea. Nuevamente el aplauso, por favor, para Diego Ortuño. Muchísimas gracias. Señoras y señores, mi nombre es Galo Pérez y como siempre ha sido un gusto y un placer ser parte de Vago junto a ti Experience.